KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 23 de noviembre. Usted está viendo Next Canal 21 y escuchando KW Continente. Un día en el que Lucy Molinar presenta la denuncia contra 4 fiscales por el caso Euro 14. ¿Cómo fue inventado este caso? Ahora vamos a tener a la exministra de Educación hoy en un día en el que, pues, varios temas en el tintero. Uno, ¿qué debe pasar en Cambio Democrático con esa amenaza de expulsión a 15 diputados de la Asamblea Nacional o del partido? Un día en el que, pues, Estados Unidos no reconoce las elecciones de Venezuela y da, pues, principios claros de por qué no va a reconocerlas. Bueno, un día también en el que, pues, estas declaraciones de Euro 14 siguen dando que hablar en un día, en vísperas de cuándo será la lectura del fallo que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli por segunda vez. Don José Blandón. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente y en Canal Next, Canal 21. Exacto. Ya pensaba ayer, Fernando, que había muchas cosas que contar para que la gente tuviera la información con hechos, con datos y formar su opinión, porque lo que interesa es que usted tenga su opinión, la suya. Pero hoy me doy cuenta que hoy tengo más que ayer. Hombre. Entonces, siempre uno trata de hacer un resumen de las cosas que son importantes, que tienen impacto en Panamá, para que usted pueda ir pensando en ellas y ver cómo ellas encajan dentro de lo nuestro. Le voy a comenzar mientras usted se toma su café tranquilo o ya viene en el carro y maneja con calma. No está lloviendo, pero va a llover. Sí. En el transcurso de la tarde va a llover en Panamá, ya va a llover por Colón, hay pronósticos de lluvia en otras áreas del país, pero en Panamá Centro va a llover al mediodía, por la tarde, según nuestros expertos. En el modelo que ellos utilizan. Acuérdense que esto es un modelo, ¿ah? No, la gente se queja de que, bueno, a veces dicen que llueve o no llueve. Bueno, Juan, ellos tienen un pronóstico, por eso es un pronóstico. Es bueno en la medida en que toda la información sea correcta. Hay veces que no. Bien, mire, le voy a dar algunas noticias así para que usted se saboree su café. Ayer escuché varias cosas que me impactaron, solo de oírlas y no oírlas de cualquiera. Le cuento. El ministro de Salud de Alemania, Fernando, televidentes y radioescuchas, el ministro de Salud de Alemania, no estoy hablando de ninguno. Sí, no estamos hablando. Dijo lo siguiente: para fines de este invierno, Sí. tendremos este escenario. O todos los alemanes están vacunados, O todos o recuperados, o muertos. Frente a la violenta explosión de la cuarta ola con Delta Plus. ¿Qué les parece? Duro. Bueno, Estados Unidos acaba de recomendar a sus ciudadanos no viajar ni a Alemania ni a Dinamarca. Vacunados, recuperados, muertos. Wow. ¿Ah? ¿Y qué es lo que están diciendo ellos? Usted se recupera, usted se vacuna, usted va a morir. Y han tomado medidas drásticas. Portugal está en una situación caótica. Rumanía no tiene cupo para los hospitales para los de la cuarta ola. Nada más le hablo de esto. Pero la que más me impactó, porque es difícil escuchar a usted un juez norteamericano federal, que se refiere al presidente Trump de la siguiente manera, Fernando. Digo, el presidente Trump debería aprender a ser hombre como fue Al Gore. Y dice, sí, no es una cita textual, es una cita, el extracto del sentido de lo que dijo el juez. La cita sí es textual. Que Al Gore, cuando se acuerda aquellas elecciones en las que el estado de Florida decidió que estaba empate. Estaba empate todo. Él ganó por votos, Al Gore, populares, pero ahí se decide por el colegio electoral. Bueno, en Florida, después de una larga discusión, y cuando fue a la Corte Suprema de Justicia, Gore podía, después de la Corte que votó 5-4 partidariamente, él podía seguir. Y dijo, no, se acabó. Yo pienso en mi país. Y dice el juez, Al Gore tenía razones más poderosas de verdad para pelear. El señor Trump no tenía ninguna.
¿Usted ha visto alguna vez un juez federal expresarse de esa forma? Yo nunca lo había escuchado. De verdad, uno nunca es tarde para escuchar cosas. ¿Ah? Mire todas las cosas que están pasando. Usted es un juez federal, que no es un juez de por ahí abajo, no, un juez federal. En todas estas cosas que ha dicho el expresidente Donald Trump. Pero otra cosa más importante que me impresionó ayer, escuchar a la encargada de negocios de El Salvador, James Manes, decir que se retira del país. Porque el señor Bukele, en su tono dictatorial, está tomando medidas que contradicen el espíritu de eso, por el que existen las relaciones diplomáticas. En otras palabras, las relaciones entre El Salvador y los Estados Unidos entran en su punto más bajo. Ella convocó a una conferencia de prensa en donde la señora encargada de negocios de los Estados Unidos, la embajada de los Estados Unidos, explica las cosas que han ocurrido, todas estas leyes que está pasando Bukele contra los periodistas, contra la oposición, y tiene una red atacando directamente al presidente Biden. Vaya usted el gigantesco poder que tiene el señor Bukele para no entender una parte importante de los ingresos de Salvador Fernando, ¿de dónde vienen? De las remesas. De las remesas. Es el principal es la razón ingreso por la que ellos tienen un flujo monetario en dólares. Sí. ¿No? Y esta confrontación lleva a esta situación seria ahora, una confrontación que espere los resultados, porque este señor Bukele él es un hombre joven acostumbrado a decir cosas más allá de lo que debe decir. Se ha metido hasta con los representantes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y del Senado, y él no entiende probablemente que la política exterior de los Estados Unidos nace del Congreso de los Estados Unidos. Una parte importante de la política exterior de los Estados Unidos depende de la correlación de fuerza que haya no en la Cámara ni en el Senado, en el Congreso, que cuida las dos. Que es el que es proporcional a la población. El otro es 2 por estado. Pero ahí se decide gran parte de la política exterior. No es que ellos lo deciden, sino en esa conjunción de fuerzas. Allí se decide. Entonces, cuando usted se mete, si usted quiere apaciguar un poco el Ejecutivo, usted tiene que tener contacto, lobby, porque usted cree que Israel tiene un poderoso lobby en el Senado de los Estados Unidos y en la Cámara de Representantes. Y los cubanos, que es el lobby más importante ahí, de para que América. usted sepa. Bien. Y lo importante, lo otro, es ¿usted se acuerda de nuestro amigo Benjamín Netanyahu? Bueno, nuestro amigo es Israel. El pueblo y el gobierno de Israel son nuestros amigos. Los pueblos y los gobiernos son amigos de la silla, no del que se sienta en la silla. Los gobiernos, cuando confunden eso, confunden la política exterior. Nosotros, la República de Panamá, es amigo de la República de Israel y estamos porque Israel tenga todas las garantías como Estado para su existencia y su coexistencia en paz. Bueno, Benjamín Netanyahu, uno de los hombres más influyentes de las últimas décadas en la política de Israel, ayer acudió al juicio que se le sigue por corrupción, lavado de dinero, etcétera, tráfico de influencias, y se encontró con el testigo estrella de la fiscalía, Nir Hefetz. ¿Quién es este caballero? Este caballero fue uno de los hombres de confianza de Netanyahu, fue su vocero presidencial, fue el jefe de comunicaciones, y él declaró ante la fiscalía y los jueces que él había sido testigo intermediario entre un magnate de las comunicaciones que recibió a cambio de tratar bien al gobierno de Benjamín Netanyahu, según este testigo, recibió un trato especial y condonación y leyes que le permitieron evadir impuestos. Esto está pasando con Benjamín Netanyahu, que ya no es el primer ministro, hoy es el dirigente máximo de la oposición, enfrentándose al juicio que ayer se encontró con este testigo, Fernando, de alto calibre. Este era el amigo íntimo del señor Netanyahu. Bien, mientras usted saborea el café, usted está manejando, vamos a una de las cosas importantes que están ocurriendo, de las muchas cosas que están pasando. Voy a partir por Honduras,
que este domingo tiene elecciones, 28. En Honduras, la situación de este proceso electoral es una situación bien complicada. Hay más de 30 dirigentes políticos que han sido asesinados. Asesinados, así como escucha. Entre alcaldes, candidatos, asesinados. Y hay una violencia muy fuerte. El COVID está golpeando la migración, es un problema serio. La pobreza, y la pobreza externa. Y hay como 14, 15 o 19, no recuerdo el número de candidatos. Pero hay 3 a las que usted le tiene que prestar atención. Una de ellas es la candidata que encabeza las encuestas, Xiomara Castro. Ella encabeza un frente de centro-izquierda, que ella es la esposa del expresidente Lobo. No, No. el que usaba el sombrero. El que usaba el sombrero. Ahora le digo. Nasbarri Asfurra, que es el alcalde de Tegucigalpa y que es el candidato de Hernández, es el oficialista, que tiene fuertes acusaciones, pero que marca de segundo en las encuestas, por más de 12, 14 puntos, a veces hasta 17, depende de la encuesta que usted mire. Si habla de gobierno, están empatados. Y la tercera candidata es Manuel Zelaya. Manuel Zelaya. Yanni Rosenthal. Son 2 mujeres que van, una por el Partido Liberal, otra por una coalición, y el Nasbarri va por el Partido Gobierno. Así que allí, este domingo se estará definiendo esto. Ojalá no se vaya a la luz. Recuerda que se caiga el sistema. Se caiga el sistema. Como lo dijeron en México aquella vez. Iba perdiendo este presidente actual, iba perdiendo con Zelaya, presidente. Era un periodista. Era un periodista. Así que ahora va de segundo vicepresidente de Xiomara. Bueno, iba ganando el periodista. Hubo un apagón, se cayó el sistema, y cuando vino el sistema, el periodista iba 4 puntos abajo. Perdió 11 puntos en él. Ese es Honduras. Me recordó, ¿sabes qué novela? El presidente. De la caída del sistema. Sí, de Carlos Salinas de Gortari. Bien, esas elecciones son, además se escogen 120 diputados y se escogen los 20 candidatos al Parlacén centroamericano. Eso lo vamos a ver en el desarrollo. Ya a partir de hoy hay veda. Las elecciones son el domingo. Yo no entiendo por qué nosotros tenemos la tendencia a hacer estas cosas que son como irracionales totalmente. ¿Qué tiene que ver? Que hagan el campaña hasta el domingo, sábado. Hasta el domingo, ponga un fin de semana, pues. Y las encuestas, Chile la pararon 15 días antes. Que es cuando se da el proceso de toma de decisiones de la mayoría de la gente indefinida. Y cuando los indefinidos son muy altos, no hay forma de tener encuestas que nos digan a nosotros qué va a pasar. Miren, en los Estados Unidos se publican las encuestas hasta el último día. Incluso el día de la elección hay una encuesta de boca de urna que también es pública. Pero bueno, hay encuestas. Yo no que las encuestas no deciden cómo usted va a votar. Sí. ¿No? Bien, eso es en Honduras. Veamos qué pasó en Chile. ¿Y por qué nos debe interesar en Panamá qué está pasando en Chile? Porque en Chile y Panamá somos y seguimos siendo de los 2 países de América Latina que mejores indicadores macroeconómicos tenemos, a pesar de la pandemia y todo. Chile, nosotros competíamos con Chile por el Producto Interno, por el Producto per cápita, ¿recuerda? Y en condiciones macroeconómicas íbamos ahí, nosotros sobrepasamos a Chile en ingreso per cápita, teniendo siempre en cuenta las desviaciones que el ingreso per cápita tiene. Ya, cuando hablo de eso, estoy consciente de eso, pero es un indicador al fin de cuentas. Y en el crecimiento nosotros íbamos sobrepasando a Chile, o íbamos ahí, cabeza a cabeza. Chile se metió en un enredo en 2 años, y fíjese la cosa curiosa que mucha gente reporta incorrectamente. El movimiento que salió a las calles hace 2 años no era un movimiento ni comunista ni izquierdista, eran estudiantes, los mismos estudiantes que impulsaron en las calles la reforma. La universitaria. La reforma universitaria, la reforma... De ahí viene Boric. Sí, ahí viene él. Y una cosa curiosa que ustedes entender, porque aquí todos lo confunden inmediatamente, si usted se pone a la derecha o a la izquierda, este es comunista, el otro es porque usted era imperialista. ¿No? Allá Ortega dice que los
exguerrilleros, los dirigentes civiles más importantes, son perras del imperialismo. Mire cómo los refiere él, y los otros le dicen estos son comunistas terroristas. Bueno, ese extremismo no nos lleva a entender lo que está ocurriendo. Este muchacho, Gabriel Boric, no viene de las alas de izquierda. Él viene del movimiento estudiantil. De ahí viene este muchacho. Igual que este maestro Castillo. Él es más conservador, el maestro Castillo del Perú, que cualquier tipo progresista de los Estados Unidos que no es comunista. Este Castillo se opone a la LGTB, al matrimonio igualitario. Se opone a todo lo que un progresista, entre comillas, estaría de acuerdo. O sea, ¿ves? Para que usted aterrice siempre. Y fíjense lo que pasa en Chile. En esta situación, le doy las cifras oficiales ya. José Antonio Kast, 27,91%. Gabriel Boric, 25,33%, una diferencia de 2,07%. Dentro del margen de error quedaron los dos que nosotros decíamos que eran los que iban a salir. Pero el gran sorpresa fue Franco Peresi con 12,8%. Sebastián Sichel subió al punto, le decía que él había recuperado terreno, 12,79%. Yesenia Probaste, 11,71% de la Democracia Cristiana. Marco Enríquez del Partido Socialista con 7,61% y otro de Eduardo Ortez que sacó 1,47%. Esas son al balotaje, o sea, a la segunda vuelta del 19, entonces va José Antonio Kast contra Gabriel Boric. Esta es la... Ahora veamos qué cosas pasaron en esa elección que usted debe entender. Pero antes recuerde que en medio de este proceso electoral, Fernando, hubo una elección para escoger convencionales constituyentes para la reforma constitucional chilena que fue ampliamente ganada por los sectores independientes. ¿Te recuerdas? No de los partidos. La concertación de izquierda y de centro izquierda y centro derecha de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista con la derecha que se desprendió de Pinochet, por 30 años dominaron el escenario, Fernando, de Chile. Por 30 años, el movimiento de las movilizaciones violentas de los últimos 2 años produjo una votación que puso con el 70% a los independientes y a ciertos sectores en posición de garantizar que la Asamblea Constituyente no está dominada ni por la derecha ni por el centro izquierda tradicional. Perdieron esas elecciones. Recuerde siempre eso. Y no hay forma como los partidos de derecha puedan estancar las decisiones que toma esta mayoría. Porque para hacerlo, ellos tienen que tener más del 30% y no lo tienen. No lo tienen. Bien, tenga eso en la mente. Pero ¿qué pasó en estas elecciones? La derecha chilena gana 25 de los 50 escaños al Senado. Es la mitad. El país está partido exactamente a la 25, habiendo perdido en la Asamblea Constituyente. Además que quiero que entendamos la dinámica. Pero ¿cómo puede haber una diferencia tan grande? Porque a pesar, estamos hablando de un país que mide 80 kilómetros de ancho, pero 4.000 de largo. Es decir, ¿cómo puede el país estar tan partido? Porque el norte vota de una forma y el sur vota de otra. Porque la política es local. Lo que pasa en el norte es la migración y lo que pasa en el sur es que allá están las grandes riquezas mineras. Y las grandes riquezas mineras... al revés, las grandes riquezas mineras están hacia arriba. Tiene razón. Al desierto, a Atacama. Y allá en las mineras, la gente hace negocios con trabajo sin mayor preparación. Entonces, tiende a ser más conservadora, pero en las elecciones pasadas se produjo un fenómeno que influye en la dinámica de ahora. Lo que quiero destacarles es que ahora la elección presidencial no refleja lo que pasó en la Cámara. No. Porque el Senado, 25 de la derecha, están ahí ahora, mayoría. Antes la mayoría la tenía la izquierda.
¿Qué le quiero plantear con esto? Que por ejemplo ahí, cuando hablamos de derecha e izquierda, por ejemplo un partido como la Democracia Cristiana, ¿dónde cae? Centro-derecha. Centro-derecha. La democracia cristiana y el Partido Socialista, que es de izquierda, La concertación. esa era la concertación que logró entenderse con Pinochet para crear las condiciones de la transición, de las elecciones que sacó a Pinochet del poder. Pero la constitución que aprobó fue una constitución pinochetista. Mantuvo todos que se hallaban cómodos en el poder con esa constitución. Lo que quiere decirles es que esta elección tiene una dinámica para la elección del Congreso, que tiene Senado y Cámara de Representantes, en donde dos cosas son importantes. En la presidencial es la primera vez que el bloque de la concertación, Democracia Cristiana Social, no está en la presidencial. No. Y la derecha, centro derecha, no está porque está un representante de la derecha más extrema. Entonces el país se ha ido a dos candidatos que no estaban en la tradición de los 30 años. ¿Usted recuerda esto en Colombia? En Colombia, en las últimas elecciones regionales, los partidos tradicionales fueron... No, el Partido Liberal y Conservador están desaparecidos. Desaparecieron del mapa. Pero en Chile se da un efecto nuevo. No importa qué pase en las presidenciales, hay una correlación de fuerza en el Senado y en el Congreso que tiene un balance de poder. Pero recuerde que hay una constituyente que va a limitar ese poder y que tiene la capacidad mayoritaria de poder una constitución con otros juegos. Es que lo mismo que pasó en Venezuela. Es decir, ADECO y COPEI desaparecieron totalmente del panorama. ¿Y qué les quiero plantear con esto? Que la izquierda tradicional chilena no votó con Boric, igual que la derecha tradicional no votó con Boric, no votó con Kast, votó con Sichel. Entonces, cuando usted suma los votos de ambos grupos, quedamos casi mitad y mitad. ¿Y quién va a ser el que va a definir esto? Los votos de Parisi, que es un economista popular. Populista de derecha. Es más populista que de derecha. Sí. Entonces tenemos un panorama incierto y ahora se está produciendo ya, como Chile tiene mayor cultura política, vamos a decirlo así, que Perú. Eso se ve. No estoy hablando más del pueblo peruano, estoy hablando de... Pero vamos a ver qué pasa en Perú. ¿Por qué nos interesa lo que está pasando en Chile, aquí en Panamá? Porque el nivel de fragmentación que hay allá y el nivel de fragmentación que hay aquí es parecido. Dos, los niveles de desarrollo que alcanzó Chile son los niveles de desarrollo que alcanzamos nosotros, pero igual, los niveles de disparidad social que hay en Chile son los que hay aquí. No hay la menor duda que se creó más riqueza en ambas naciones. Y que el país, incluyendo ahora a todos, tenemos acceso a más riqueza que teníamos antes, incluyendo los menos. Pero la distribución de la riqueza es desigual. Entonces nosotros tenemos que mirar esto, porque para salir de este atolladero se necesitan coaliciones. La coalición que sacó a Chile del pinochetismo logró estabilizar el país. Nosotros post-invasión tuvimos 30 años, Fernando, de crecimiento sostenido, no de desarrollo integral. Por eso es la importancia que miremos el 22 lo que está pasando en Colombia, en donde la fragmentación, que la élite colombiana ahora interesada en manifestar y quedarse con el poder del expresidente Uribe, está poniendo un delfín nuevo, pero hay una nueva dinámica. Y esto me lleva finalmente, rápidamente, le voy a hablar mañana mejor de Venezuela, porque se nos acabó el tiempo en esta planta internacional. Lo que quiero es que podamos enriquecernos con lo que está ocurriendo en nuestra región y llamar la atención sobre lo que está ocurriendo en el mundo con respecto al COVID. En los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos va a intentar, recuerde que esta semana es la semana de Acción de Gracias en los Estados Unidos, y aquí está la gran preocupación en los Estados Unidos con respecto al COVID. A la vuelta, nosotros, el COVID, nosotros y la justicia, un elemento fundamental en este momento en el país. ¿Cuál es el camino de la justicia? Y esta locura de llamar a revocatoria de mandato
en bunch. Sí. 15 diputados. Cerrarse la bancada. No conozco en la historia de la humanidad que a nadie se le ocurrió una cosa como esta. Que ni siquiera cuando el transfugismo del panameñismo se fueron 9 diputados que dejaron a Mireya también sola, Y ni Mireya a ella dice, se le ocurrió no, eso. no, pero es que es 15. Además, la revocatoria de mandato está en la Constitución. Fue una creación de la democracia cristiana. A la vuelta. Todos los males de este país. Eso y más. Así es, vamos a información comercial. Cuando regresemos, pues mucho tela que cortar. Esa denuncia de Lucy Molinar por todas las incidencias dadas por Euro 14 en el juicio del caso Granos. ¿Cómo armaron este caso y quiénes serían los responsables de este desastre? Vamos a hablar... Quiero llamar la atención porque estoy a favor de Piñera. El embajador argentino, Bielsa, Sí. catalogó a Kass en forma incorrecta y además indebida. Un embajador no debe intervenir en los asuntos internos de ese país. Creo que el embajador argentino en Chile cometió un grave error al tratar de descalificar al candidato Kass, que precisamente ganó las elecciones. Exactamente.